Chi-yeon estaba de pie frente al espejo en la diminuta habitación del servicio, ajustándose el cuello de su blusa blanca. Tenía 32 años, pero el reflejo mostraba a una mujer que parecía haber vivido 2 vidas. Llevaba el cabello oscuro recogido en una simple coleta. Su rostro, sin maquillaje, se veía pálido pero limpio. En sus ojos castaños se leía una atención especial, la costumbre de quien ha aprendido a notar los detalles porque de ello depende la supervivencia. Ese día era su primer día de trabajo en la casa de la familia Jun. Un mes antes había visto un anuncio en el que se buscaba niñera para un niño de 4 años. El salario era generoso, las condiciones incluían alojamiento en una habitación privada dentro de la mansión, situada en el prestigioso distrito de Gangnam-gu. Chi-yeon envió su currículum sin demasiadas esperanzas. No tenía cartas de recomendación de antiguos empleadores, solo un certificado de un curso de cuidado infantil que había completado 6 meses atrás. Pero la señora Jun Sorra la invitó a una entrevista. Una mujer alta, elegante, de unos 40 años, la recibió en una amplia sala de estar con grandes ventanales que daban a un jardín con arbustos perfectamente recortados. La señora Jun vestía un traje beige, su cabello castaño caía en suaves ondas y en su muñeca brillaba un reloj que probablemente costaba tanto como el salario anual de un empleado común. «Hábleme de usted», pidió, señalándole a Chi-yeon el sillón frente a ella. Chi-yeon tenía preparada la respuesta. Dijo la verdad, aunque no toda la verdad. Sí, había estado casada. Sí, el matrimonio se había disuelto hacía 4 años. No, no tenía hijos. Esa última palabra fue la más difícil de pronunciar, pero lo hizo con voz firme, sin titubear. ¿Por qué quiere trabajar como niñera? La señora Jun la observaba con atención. Me gustan los niños, respondió Chi-yeon, y eso también era cierto. Y necesito estabilidad. Estoy dispuesta a entregarme por completo al trabajo, a ser cuidadosa y responsable. Algo en sus palabras, o en la expresión de su rostro, convenció a la señora Jun. 3 días después la llamaron para informarle que había sido contratada. Chi-yeon rompió a llorar al colgar el teléfono. Por primera vez en 4 años, la suerte parecía sonreírle. Esos 4 años habían sido un infierno. Después de ser expulsada de la casa que consideraba suya, Chi-yeon quedó literalmente en la calle. Song-ho, su marido, su exmarido, no le dejó nada. Ni siquiera las cosas que ella misma había comprado con su salario le permitió llevarse. Solo trajiste desgracias a nuestro hogar, le dijo entonces, de pie en la puerta del apartamento, bloqueándole el paso. Lárgate y no vuelvas. Chi-yeon recordó cómo las piernas le flaquearon. Quiso arrodillarse, suplicar, pero el orgullo no se lo permitió. Simplemente se dio la vuelta y se marchó, llevando consigo solo una bolsa con documentos y su teléfono. Los primeros meses durmió en casa de su amiga de la escuela, Ye-jin, la única persona que no le dio la espalda. Ye-jin vivía en un minúsculo estudio en las afueras de Seúl, trabajaba en una tienda abierta las 24 horas y apenas lograba llegar a fin de mes, pero compartió con Chi-yeon todo lo que tenía. Encontrarás trabajo, te levantarás, le decía abrazándola por las noches, cuando Chi-yeon lloraba en silencio sobre la almohada. Eres fuerte. Lo superarás. Chi-yeon consiguió trabajo como camarera en un pequeño restaurante. Luego como limpiadora en un edificio de oficinas. Después, como dependienta en una tienda de conveniencia. Trabajaba 12, 14, hasta 16 horas al día, guardando cada won para poder alquilar un lugar propio. 8 meses después logró mudarse a una habitación en una vieja casa donde vivían otros 5 inquilinos, compartiendo un solo baño y una cocina. Pero el cansancio físico no era nada comparado con el dolor del alma. Cada noche, Chi-yeon soñaba. En sus sueños sostenía a su hijo en brazos. Recordaba su rostro, pequeño, arrugado, con los ojos cerrados. Recordaba cómo la partera se lo había colocado sobre el pecho justo después del parto. Unos segundos,
Tal vez medio minuto. Chi-yeon alcanzó a besarlo en la frente, a inhalar el olor de su piel, a notar 3 diminutos lunares en su espalda, justo debajo del omóplato izquierdo, formando un triángulo. Mi niño, susurró entonces. Mi pequeño. Y luego se lo llevaron. El médico dijo algo sobre la necesidad de un examen urgente, la enfermera tomó al bebé en brazos y Chi-yeon perdió el conocimiento por el agotamiento y los medicamentos. Cuando despertó, ya era la mañana siguiente. A su lado estaba sentado Song-ho. Su rostro estaba gris, los ojos enrojecidos. Chi-yeon comprendió de inmediato que algo terrible había sucedido. ¿Dónde está mi hijo?, preguntó, intentando incorporarse. Song-ho guardó silencio. Miraba al suelo, con los puños apretados. Song-ho, ¿dónde está nuestro bebé? Su voz se elevaba, cada vez más desesperada. Murió, logró decir al fin. Tenía una grave patología. Los médicos no pudieron hacer nada. El mundo se derrumbó. Chi-yeon gritó tan fuerte que las enfermeras corrieron a la habitación. Le pusieron una inyección y volvió a hundirse en la oscuridad. Al día siguiente vino el médico. Un hombre mayor, de cabello canoso y rostro cansado, le explicó que el bebé había nacido con una patología cardíaca crítica, incompatible con la vida. Vivió solo unas horas. Quiero verlo, dijo Chi-yeon. Necesito despedirme. El médico negó con la cabeza. No es posible. El cuerpo ya está en la morgue, y debido a la naturaleza de la patología, recomendamos no realizar autopsia ni perturbar. Quiero ver a mi hijo, gritó Chi-yeon. Pero Song-ho fue inflexible. Dijo que sería mejor así, que no debía conservar esas imágenes en su memoria. Organizó la cremación sin su participación. Chi-yeon ni siquiera supo dónde habían esparcido las cenizas de su pequeño. Pasó 3 días más en el hospital. Song-ho venía rara vez, callado y distante. Cuando Chi-yeon regresó a casa, él se marchó con la excusa del trabajo. Ella se quedó sola en el apartamento vacío, donde la habitación del bebé ya estaba despejada, la cuna desmontada, los juguetes guardados, el papel de las paredes cambiado. Pasó una semana. 2. Un mes. Song-ho apenas aparecía por casa. Cuando Chi-yeon intentaba hablar con él de lo sucedido, él cortaba la conversación, decía que necesitaba tiempo. Ella entendía, su matrimonio había muerto junto con su hijo. Y luego, 3 meses después del funeral, Song-ho regresó y dijo, quiero divorciarme. Chi-yeon lo había esperado, pero las palabras fueron como una bofetada. ¿Por qué?, preguntó en voz baja. He conocido a otra persona, respondió sin mirarla. Nosotros. Ella está embarazada. Chi-yeon sintió como su cuerpo se entumecía. Embarazada. Entonces él la había engañado incluso cuando ella misma llevaba en su vientre a su hijo. Tal vez desde antes. ¿Quién es?, preguntó Chi-yeon con una calma que la sorprendió. No importa, dijo al fin, mirándola con frialdad. No puedes tener hijos, Chi-yeon. Los médicos dijeron que después de las complicaciones. Eso no es cierto, exclamó ella, poniéndose de pie. Nadie me dijo eso. Si te lo dijeron. Sacó un papel doblado del bolsillo. Aquí está el informe. Estabas bajo los efectos de los medicamentos y no lo recuerdas. Chi-yeon despegó la hoja con manos temblorosas. Informe médico, firma del doctor, sello del hospital. Las palabras se mezclaban ante sus ojos. Daño extenso. Imposibilidad de embarazo posterior, no. Susurró. Debe ser un error. No hay error, su voz endureció. Yo quiero una familia, Chi-yeon. Una familia de verdad. Y tú no puedes dármela. Podemos adoptar.
le rogó, agarrándole la mano. O intentar un tratamiento, hay métodos. Él apartó la mano. No quiero eso. Quiero un hijo mío. Y Gia me lo dará. Gia. El nombre sonó como una sentencia. Chi Yeon no conocía, Lee Gia, la hija del director de la empresa donde trabajaba Song Ho. Hermosa, rica, mimada. 5 años menor que ella. Me engañaste con ella, dijo Chi Yeon. No fue una pregunta. Song Ho no respondió. El silencio fue la confirmación. El divorcio se tramitó rápidamente. Song Ho tenía prisa, Gia ya estaba embarazada de 4 meses y necesitaba legalizar la relación antes del nacimiento del niño. Chi Yeon no luchó. No le quedaban fuerzas. Firmó todos los papeles, renunció a cualquier compensación, no tenían hijos en común, ¿para qué? Y se marchó. Ahora, 4 años después, de pie frente al espejo en la casa de la familia Jun, Chi Yeon alisó por última vez su blusa y salió de la habitación. La mansión de los Jun era magnífica. Un edificio de 3 pisos, hecho de piedra clara y cristal, rodeado de altos árboles. En el interior reinaban la amplitud y la luz, paredes blancas, suelos de madera color miel, muebles minimalistas. Obras de arte contemporáneo adornaban las paredes, y en la sala de estar había un piano de cola que, a juzgar por las partituras sobre el atril, realmente se usaba. Chi Yeon bajó por la escalera hacia el vestíbulo principal. Era sábado, a comienzos de septiembre, y el sol de la mañana inundaba el espacio con una luz cálida. En el comedor vio a la señora Jun, que bebía café mientras miraba su tableta. Buenos días, señora Jun, saludó Chi Yeon, inclinándose ligeramente. Buenos días, Chi Yeon, Zorra sonrió. ¿Descansó bien? ¿Qué le pareció la habitación? Todo está perfecto, gracias. Siéntese, desayune conmigo, dijo Zorra, señalando la mesa, donde ya había tostadas, mermelada, frutas y una cafetera. Mi esposo se fue de viaje anoche, así que podemos conversar tranquilamente. Chi Yeon se sentó, un poco incómoda. Por lo general, el personal no desayunaba con los dueños, pero Zorra parecía no darle importancia. Hijo aún duerme, comentó ella mientras servía café a Chi Yeon. Suele despertarse alrededor de las 8. Quiero que sepa algunas cosas sobre él antes de que lo conozca. Chi Yeon asintió, atenta. Hijo es un niño especial, comenzó Zorra, con una suavidad repentina en la voz. Mi esposo y yo lo adoptamos cuando tenía 3 meses. No podíamos tener hijos propios, y la adopción fue nuestra única oportunidad de ser padres. Guardó silencio un momento y bebió un sorbo de café. Hijo era muy pequeño cuando llegó a nosotros. La agencia dijo que su madre biológica lo había abandonado justo después del nacimiento. No quiero entrar en detalles, pero el proceso de adopción fue complicado, frunció el ceño. Pagamos una suma considerable a la agencia que nos ayudó con los documentos. Todo fue legal, por supuesto, pero el sistema de adopción en nuestro país es muy imperfecto. Chi Yeon escuchaba, sintiendo como algo se apretaba dentro de ella. Un niño abandonado por su madre. No podía comprender cómo alguien podía renunciar a su propio bebé. Hijo es sano, activo y muy curioso, continuó Zorra. Asiste a un jardín infantil privado 3 veces por semana, pero el resto del tiempo me gustaría que usted se dedicara a él. Sáquelo a pasear, juegue, lee cuentos. Tiene algunas dificultades con el habla, tartamudea un poco cuando se pone nervioso, pero el logopeda dice que se le pasará. Seré muy atenta con él, prometió Chi Yeon. Lo sé, dijo Zorra con una sonrisa cálida. Lo vi en sus ojos cuando habló de los niños. Usted tiene un don. Si ella supiera, pensó Chi Yeon. Si supiera que yo también tuve un hijo. Y lo perdí. En ese momento se escucharon pasos en el piso de arriba y una voz infantil, mamá.
Mamá, ¿dónde estás? Aquí, cariño. Respondió Zorra. Por la escalera bajó corriendo un niño con un pijama de cochecitos. Tenía el cabello oscuro, alborotado por el sueño, un rostro redondo y unos grandes ojos castaños. Vio a Chi-yeon y se detuvo, mirándola con timidez. Hijo, ven aquí, lo llamó Zorra. Te presento a Chi-yeon, ella va a cuidar de ti a partir de ahora. El niño se acercó despacio a su madre, sin apartar la vista de Chi-yeon. Bola, hijo, dijo Chi-yeon con suavidad, agachándose para quedar a su altura. Me llamo Chi-yeon. Seré tu niñera. Espero que nos hagamos amigos. Hijo la observó en silencio unos segundos, y luego preguntó, ¿y tú? ¿Tú me vas a regañar? Claro que no, respondió Chi-yeon sonriendo. Solo si haces algo peligroso. ¿Sabes jugar a los robots? No mucho, pero puedes enseñarme. Hijo pensó un instante y luego asintió. Vale. Me caes bien. Zorra rió. Perfecto. Hijo, ve a lavarte la cara y a vestirte, y luego desayunas. El niño corrió escaleras arriba. Chi-yeon se levantó, con una extraña sensación en el pecho. Al mirar a Hijo había sentido algo, una punzada, un eco. El niño era encantador, pero no era solo eso. Había algo más, una especie de reconocimiento confuso que no podía explicar. 10 minutos después, Hijo volvió, lavado y vestido con una camiseta y pantalones cortos. Se sentó a la mesa y empezó a comer tostadas con mermelada. Chi-yeon lo observaba, cómo fruncía la nariz mientras intentaba untar la mermelada, cómo masticaba con seriedad, cómo balanceaba las piernas bajo la mesa. Después del desayuno puedes jugar con Hijo en el jardín, dijo Zorra. Hoy hace un día precioso. Y mañana, domingo, tendremos visitas, así que el día será más organizado. ¿Visitas? Repitió Hijo, con gesto sombrío. Sí, cariño. Vendrán la tía Min-hee, el tío y su hija. ¿Te gusta jugar con Zoe, verdad? Hijo se encogió de hombros, visiblemente poco entusiasmado con la idea. Después del desayuno, Chi-yeon llevó al niño al jardín. El terreno era enorme, césped, parterres con flores, columpios, un arenero y una pequeña piscina cubierta por un toldo. Hijo corrió de inmediato hacia los columpios. «Empújame», pidió. Chi-yeon lo empujó suavemente, mirando cómo el niño se elevaba riendo. Su alegría era contagiosa. Se sorprendió a sí misma sonriendo también. Pasaron casi 2 horas en el jardín. Hijo le mostró sus lugares favoritos, el árbol al que estaba aprendiendo a trepar, las piedras bajo las cuales vivían los insectos, una flor que, según él, era mágica. Si pides un deseo y la hueles, se cumple, explicó con toda seriedad. ¿De verdad?, preguntó Chi-yeon, agachándose junto a él. ¿Y tú has pedido uno? Hijo asintió. Pedí tener un hermanito. Pero todavía no ha llegado. El corazón de Chi-yeon se encogió. Le acarició el cabello con ternura. Tal vez ese deseo solo necesita un poco de tiempo. Cerca del mediodía regresaron a la casa. Hijo estaba cansado y quiso descansar. Chi-yeon lo acompañó a su habitación, un cuarto amplio y luminoso, lleno de juguetes, libros y dibujos en las paredes. El niño se subió a la cama, y Chi-yeon lo cubrió con una manta ligera. Chi-yeon, la llamó en voz baja cuando ella ya se dirigía a la puerta. Sí. ¿Tú? ¿Tú te vas a quedar? ¿No te irás? En su voz había tanta inseguridad, tanta necesidad, que Chi-yeon volvió y se sentó al borde de la cama. No me iré a ningún lado, hijo. Te lo prometo. El niño sonrió y cerró los ojos. Pocos minutos después dormía profundamente. Chi-yeon se quedó sentada, observando su rostro.
Tan pequeño, tan indefenso. Adoptado. Privado de su madre biológica. Se imaginó a una mujer, 4 años atrás, rechazando a ese niño. ¿Cómo pudo? ¿Cómo puede una madre renunciar a su propio hijo? Chi Yeon se levantó y salió de la habitación en silencio. El domingo comenzó con ajetreo. Zorra se preparaba para recibir a los invitados, dando instrucciones a la cocinera y a la criada. Chi Yeon se mantenía al margen, entreteniendo a Hijo en su cuarto. El niño estaba de mal humor, claramente no quería que vinieran extraños. No quiero jugar con Zoe, murmuró, haciendo pucheros. Siempre me quita mis juguetes. ¿Y si compartes un poco? Sugirió Chi Yeon. No quiero. A las 2 de la tarde llegaron los invitados. Chi Yeon escuchó voces abajo, el tintinear de copas, risas. Zorra subió al cuarto de juegos. Hijo, baja a saludar a la tía Minji, dijo. El niño frunció los labios, pero obedeció. Chi Yeon lo siguió. Abajo, en la sala de estar, había una pareja de unos 35 años, la mujer con un vestido elegante y el hombre con camisa y pantalones. A su lado giraba una niña de unos 5 años con un vestido rosa. Hijo. La mujer se agachó y abrió los brazos. ¿Cómo has crecido? Hijo se acercó a regañadientes y permitió que lo abrazaran. Zoe, saluda a Hijo, dijo la mujer a su hija. La niña corrió hacia el niño y le agarró la mano. Vamos a jugar. Hijo intentó soltarse, pero Zoe ya lo arrastraba hacia los juguetes. Chi Yeon quiso seguirlos, pero Zorra le hizo un gesto para que se detuviera. Déjalos jugar. Pueden descansar un poco. Te llamaré si se necesita algo. Chi Yeon asintió y subió a su habitación. Desde la ventana veía a Hijo y Zoe corriendo entre los árboles del jardín. La niña era realmente mandona, daba órdenes al niño y dictaba las reglas del juego. Hijo parecía infeliz. Chi Yeon se recostó en la cama, tratando de descansar, pero no podía. La imagen de Hijo la perseguía. Había algo en su rostro, en sus ojos, que le provocaba una inquietud indefinida. Un recuerdo fugaz que no podía captar. Se levantó y se acercó a la ventana. Los niños ahora estaban sentados en el arenero. De repente, Zoe tomó la pala de Hijo y él trató de recuperarla. La niña gritó, y Hijo soltó la pala, retrocediendo. Chi Yeon vio cómo sus labios temblaban. Se dio la vuelta y corrió hacia la casa. Chi Yeon salió al pasillo y vio a Hijo subiendo las escaleras, sollozando. Se agachó frente a él. ¿Qué pasó? Ella. Ella me tomó mi pala. El niño tartamudeaba, como siempre que se ponía nervioso. Ide dijo que soy estúpido. Oh, cariño, Chi Yeon lo abrazó. No le hagas caso. Solo que no sabe compartir. No me gusta, sollozó Hijo. No digas eso, Chi Yeon le secó las lágrimas. ¿Sabes qué? Vamos a mi habitación, y te leeré un cuento. Hijo asintió. Fueron a la habitación de Chi Yeon, y el niño se subió a su cama. Ella sacó un libro infantil que había tomado de su cuarto y se sentó junto a él. Hijo se acurrucó, escuchando su voz, y poco a poco se calmó. Media hora después, se quedó dormido. Chi Yeon se apartó con cuidado y lo cubrió con una manta. Luego salió en silencio para bajar y avisarle a Zorra que Hijo estaba descansando. Abajo se encontró con Minji, que subía por las escaleras. Ah, la niñera, dijo la mujer. ¿Dónde está Hijo? Está durmiendo en mi habitación, respondió Chi Yeon. Está un poco cansado. Minji la miró con escepticismo. Zorra mima demasiado a ese niño. Necesita disciplina. Chi Yeon guardó silencio, sin querer discutir. Bueno, que duerma, dijo Minji con un gesto.
Díganle a Zorra que nos iremos pronto. Los invitados se fueron una hora después. Zorra subió y miró la habitación de Chi-yeon, donde Hijo aún dormía. Ya se ha encariñado contigo, dijo en voz baja. Es bueno. Me alegra haberte contratado. Hago lo posible, respondió Chi-yeon, igual de suave. Min-hee es una amiga de mucho tiempo, pero a veces es demasiado directa, suspiró Zorra. No le des importancia. No me ofendí. Zorra asintió y se fue. Chi-yeon se quedó en el sillón, observando a Hijo dormir. El niño respiraba suavemente, abrazando el borde de la manta. Se veía tan tranquilo, tan indefenso. Por la noche, cuando Hijo se despertó, cenaron los tres juntos con Zorra. La pregunta la tomó por sorpresa. Se quedó paralizada, sin saber qué responder. No, dijo finalmente. No tengo hijos. ¿Por qué? Así salió. ¿Y querías tener? Chi-yeon no miró. En sus ojos había curiosidad infantil, nada más. Sí, confesó. Me hubiera gustado mucho. Entonces yo seré tu hijo, dijo Hijo seriamente. ¿Quieres? Las palabras le golpearon el corazón. Chi-yeon sintió un nudo en la garganta. Gracias, Hijo, susurró. Es muy dulce de tu parte. Terminó de bañarlo y lo envolvió en una toalla grande. El niño estaba tibio y sonrojado por el agua caliente. Chi-yeon lo llevó al dormitorio y le ayudó a ponerse el pijama. Hijo se metió en la cama, y ella se sentó a su lado para leerle un cuento antes de dormir. Chi-yeon lo llamó cuando cerró el libro. Sí. Me alegra que estés aquí. Yo también estoy contenta, Hijo. Le dio un beso en la frente y apagó la luz, dejando encendida solo la lámpara de noche. El niño se acurrucó y cerró los ojos. Chi-yeon salió de la habitación y cerró la puerta. Se apoyó contra la pared del pasillo, tratando de controlar sus emociones. Su apego a Hijo crecía con cada hora. Era peligroso, lo sabía. Pero no podía detenerse. Pasó una semana. Chi-yeon se adaptó al ritmo de la familia Jun. Cada mañana se despertaba a las 7, preparaba el desayuno de Hijo y luego pasaban tiempo juntos, paseaban, jugaban, leían. Los lunes, miércoles y viernes Hijo asistía al jardín infantil, y Chi-yeon lo llevaba y recogía. Los otros días estaban solos. Zorra a menudo salía a reuniones con amigas o se ocupaba de obras de caridad, formaba parte de la junta directiva de varias organizaciones. El señor Jun regresó de su viaje el miércoles por la noche. Era un hombre alto, de unos 40 años, con canas en las sienes y una sonrisa amable. Saludó cálidamente a Chi-yeon y le agradeció cuidar de su hijo. Hijo se ha encariñado mucho contigo, dijo durante la cena. Solo habla de ti, Chi-yeon esto, Chi-yeon aquello. Chi-yeon sonrió, algo sonrojada. Es un niño maravilloso. Lo queremos mucho, añadió Zorra, mirando a Hijo dormir en la habitación contigua. Nos dio lo que no podíamos tener. Chi-yeon vio el amor en sus ojos. Eran buenas personas, padres atentos. Hijo tenía suerte de tenerlos. Pero cada día crecía la inquietud de Chi-yeon. Había algo en el rostro de Hijo, en sus gestos, que no le daba paz. A veces, cuando el niño sonreía de cierta manera o inclinaba la cabeza, una extraña sensación la atravesaba. Conozco esa expresión. La he visto antes. ¿Pero dónde? ¿Cuándo? El sábado, en la segunda semana de trabajo, Chi-yeon bañaba a Hijo. Ya se había convertido en un ritual. Cada tarde, después de jugar en el jardín, el niño necesitaba un buen baño. Chapoteaba entre la espuma, construía castillos con burbujas de jabón, y Chi-yeon reía con él. Bueno, basta de jugar, es hora de lavarse, dijo, tomando la esponja. Hijo obedeció y se dio vuelta, dándole la espalda.
Chi-yeon enjabonó la esponja y la pasó por sus hombros, luego bajó hacia sus omóplatos. Y se detuvo. En la espalda de Hijo, justo debajo del omóplato izquierdo, había 3 pequeñas pecas. 3 puntos formando un triángulo. El mundo se tambaleó. La esponja se le cayó de las manos a Chi-yeon dentro del agua. La sangre le golpeaba en los oídos. No. Esto es imposible. ¿Chi-yeon? Hijo se dio vuelta, asustado por su repentina inmovilidad. ¿Sucede algo? Yo. Nada, dijo ella con dificultad. Todo está bien. Con manos temblorosas, tomó la esponja y terminó rápidamente de bañarlo. Luego lo sacó de la bañera, lo envolvió en una toalla y lo llevó al dormitorio. Todo el tiempo su mente trabajaba frenéticamente. 3 pecas. Triángulo. En el mismo lugar que las de su hijo. Pero es una coincidencia. Debe ser una coincidencia. Muchas personas tienen pecas. No significa nada. Pero una voz interior susurraba, ¿y si no? Chi-yeon ayudó a Hijo a vestirse, le leyó un cuento y esperó a que se durmiera. Luego salió de la habitación y corrió a la suya. Cerró la puerta y se apoyó en ella, tratando de respirar. Pecas. 3 puntos formando un triángulo. Las recordaba con tanta claridad. Cuando la partera colocó al recién nacido sobre su pecho, Chi-yeon vio su espalda, pequeña, delicada, con 3 pecas debajo del omóplato izquierdo. Pensó entonces que parecía una constelación. Una señal. Una marca del destino. Y ahora veía las mismas pecas en la espalda de Hijo. Chi-yeon se acercó a la ventana, mirando la oscuridad del jardín. Sus pensamientos giraban en su cabeza, cada uno más loco que el otro. Hijo fue adoptado cuando tenía 3 meses. Ahora tiene 4 años. Eso significa que nació hace 4 años. Aproximadamente al mismo tiempo que nació su hijo. Su hijo murió. Así se lo dijeron. Pero ella no vio el cuerpo. No se lo permitieron. ¿Y sí? No. Es una locura. Está pensando cosas locas. Pero, ¿y si su hijo no murió? ¿Y si se lo llevaron? ¿Lo robaron? ¿Lo vendieron? Chi-yeon recordó las palabras de Sorra, el proceso de adopción no fue fácil. Pagamos una suma considerable a la agencia. Agencia. Una agencia privada. Su corazón latía tan rápido que temía que se le saliera del pecho. Se acostó en la cama tratando de calmarse, pero no podía. Los pensamientos no la dejaban tranquila. Debía descubrir la verdad. ¿Pero cómo? Los días siguientes Chi-yeon vivió en un estado de tensión constante. Intentaba comportarse con normalidad, jugar con Hijo, cumplir con sus obligaciones, pero dentro de ella se desataba una tormenta. Cada vez que miraba al niño, buscaba más señales de semejanza. Y las encontraba. La forma de las orejas de Hijo era igual a la suya. Sus cejas, densas y oscuras, se arqueaban de la misma manera. Cuando reía, aparecía un hoyuelo en su mejilla derecha, idéntico al de Chi-yeon. Pero lo más extraño era otra cosa. A veces, Chi-yeon se daba cuenta de que el rostro de Hijo le recordaba a alguien más. A alguien que conocía. Y una mañana, cuando el niño fruncía el ceño intentando atarse los cordones, lo comprendió. Song-ho. Hijo se parecía a Song-ho. A su ex esposo. Al padre biológico de su hijo. Chi-yeon casi gritó de la impresión. Se giró, fingiendo buscar algo en el armario hasta que Hijo se distrajo. Luego, cuando el niño corrió a jugar, se encerró en el baño y se echó agua fría en la cara. No puede ser verdad. No puede. Pero, ¿y si sí lo es? El jueves, cuando Sorra salió a una reunión y Hijo jugaba en el jardín bajo la supervisión del jardinero,
Chi Yeon decidió hacer algo que antes le habría parecido impensable. Subió al despacho del señor Jun en el segundo piso. La habitación estaba amueblada de forma sobria, escritorio, estanterías, una caja fuerte en la esquina. Chi Yeon sabía que estaba haciendo algo mal, pero no podía detenerse. Debía descubrir la verdad. Abrió los cajones del escritorio, revisando cuidadosamente los documentos. Facturas, cartas, planos. Nada interesante. Luego vio un cajón cerrado en la parte inferior. Chi Yeon miró a su alrededor y trató de abrirlo. No cedía. Sabía que normalmente las llaves se escondían cerca. Revisó bajo la lámpara, en el portalápices. Nada. Luego miró debajo del escritorio y vio una pequeña llave pegada con cinta en la parte inferior de la superficie. Chi Yeon la despegó y abrió el cajón. Dentro había una carpeta con documentos. La sacó y la abrió. Documentos de la adopción de Hijo. Las manos de Chi Yeon temblaban mientras leía. Certificado de nacimiento del niño. Nombre, Jun Hijo. Fecha de nacimiento, 15 de abril. Hace 4 años. 15 de abril. Su hijo había nacido el 14 de abril. Chi Yeon pasó la página. Contrato con la agencia de adopción. Nombre, Nueva Esperanza. Dirección en Seúl. Firma del director de la agencia, una tal Somin. Luego venían documentos médicos. Certificado de salud del niño al momento de la adopción. Chi Yeon lo repasó y se detuvo en una línea, grupo sanguíneo, BIIRHI. Ella también tenía el grupo sanguíneo B. Y Song Ho también. Chi Yeon fotografió los documentos con el teléfono. Luego los guardó cuidadosamente, cerró el cajón, volvió a colocar la llave en su sitio y salió del despacho. Por la noche, mientras Hijo dormía, Chi Yeon se sentó en su habitación y estudió las fotos. Buscaba información sobre la agencia Nueva Esperanza en Internet. Encontró su sitio web, información estándar sobre servicios de adopción, contactos, fotos de familias felices. Luego buscó, Adopción Ilegal Seúl. Aparecieron artículos sobre agencias que operaban ilegalmente, comprando niños a madres pobres o robándolos de maternidades. Casos en los que se decía a los padres biológicos que sus hijos habían muerto, cuando en realidad los bebés se vendían. Chi Yeon leía y leía, y con cada artículo crecía su certeza. Su hijo no solo fue llevado. Fue robado. Y vendido a la familia Jun. Pero necesitaba pruebas. Pruebas irrefutables. Al día siguiente, viernes, Chi Yeon llevó a Hijo al jardín infantil y, en lugar de regresar a casa, se dirigió al centro de la ciudad. Encontró la dirección de un detective privado, un anuncio pegado a un poste cerca de la estación de metro. Pequeña oficina en el tercer piso de un edificio antiguo. El detective, señor Hou Hon-soo, era un hombre de unos 50 años, con rostro cansado y ojos atentos. ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó, señalando una silla. Chi Yeon se sentó, apretando el bolso sobre sus piernas. Necesito realizar una investigación, comenzó. Se trata de... posiblemente, de mi hijo. Le contó todo, el parto hace 4 años, que le dijeron que el niño había muerto, que no vio el cuerpo. Su trabajo como niñera, las pecas en la espalda de Hijo, los documentos que encontró. Hou Hon-soo escuchaba en silencio, tomando notas. Quiere establecer si este niño es su hijo biológico, resumió. Sí. Para eso se necesita una prueba de ADN. ¿Puede obtener una muestra? ¿Cabello? Chi Yeon ya estaba pensando en ello. Sí, sirve. Unos cuantos cabellos con raíz. Y, por supuesto, su propia muestra. ¿Cuánto costará? Hou Hon-soo dio el precio. Chi Yeon se estremeció, era casi la mitad de su salario mensual. Pero no tenía otra opción.
Está bien, dijo. Pagaré. Hay algo más, añadió el detective. Mencionó la agencia Nueva Esperanza. He oído hablar de ellos. No tienen la reputación más limpia. Hace unos años hubo rumores sobre transacciones ilegales, pero no se pudo probar nada. Si sus sospechas son correctas, estamos ante un delito grave. Lo entiendo. Traiga las muestras y las enviaré a análisis. Los resultados estarán listos en una semana. Chi Yeon asintió y se fue. De camino, se detuvo en la farmacia y compró bolsas estériles para las muestras. Por la noche, mientras peinaba a Hijo antes de dormir, cuidadosamente sacó algunos cabellos de su peine. El niño no se dio cuenta. Su propia muestra fue fácil de obtener. A la mañana siguiente, sábado, volvió al detective y le entregó los sobres. Una semana, recordó Hou Hon-su. Le llamaré en cuanto estén los resultados. Solo quedaba esperar. Esa semana fue la más larga de la vida de Chi Yeon. Cada día se arrastraba dolorosamente. Intentaba comportarse con normalidad, jugar con Hijo, leerle, pero por dentro hervía la impaciencia y el miedo. El miedo a descubrir la verdad. Y el miedo de que la verdad no fuera la que ella esperaba. Hijo parecía sentir su tensión. Se volvió más pegajoso, le pedía más seguido que se sentara con él o lo abrazara. «Chi Yeon, ¿estás triste?», le preguntó un día mientras estaban en el jardín. «No, cariño», mintió ella. «Solo un poco cansada». «¿Puedo abrazarte para que no estés triste?». El niño la abrazó y Chi Yeon sintió como las lágrimas le brotaban. Lo estrechó contra sí. «Gracias, hijo. Eres tan bueno». El miércoles de esa semana ocurrió algo que despertó recuerdos que ya parecían apagados. Chi Yeon llevaba a Hijo al jardín infantil y, en la entrada, se cruzaron con una mujer que recogía a su hija. Chi Yeon la miró y se quedó helada. Lee Hia. La amante de su ex esposo. La mujer por la que su vida se había derrumbado. Hia también la reconoció. Su rostro mostró una mezcla de sorpresa desagradable. «¿Chi Yeon?», dijo. «¿Trabajas aquí?». La voz de Hia estaba llena de desprecio. La recorrió de pies a cabeza, notando su ropa sencilla y la ausencia de maquillaje. «Sí», respondió Chi Yeon con brevedad, tratando de mantener la dignidad. «¿Niñera?». Hia sonrió con desdén. «Bueno, eso te queda bien. Si no tienes hijos propios». Las palabras dolieron, pero Chi Yeon apretó los dientes. «Disculpa, debo irme». Tomó a Hijo de la mano y lo llevó al edificio. El niño miró a Hia. «¿Quién es esa tía?», preguntó. «¿Es mala?». «No, solo». «Una vieja conocida», respondió Chi Yeon. Pero el encuentro la sacudió. Todo el día no pudo pensar en otra cosa. Hia. La mujer que destruyó su matrimonio. La mujer que dio a luz al hijo de Song Hou 3 meses después de la muerte de su propio hijo. ¿O no murió? Por la noche, después de cenar, Sorra preguntó, «Chi Yeon, ¿estás bien? Hoy pareces distraída». «Lo siento, señora Yun. Solo un poco cansada». «¿Quieres tomarte un día libre?». Sorra la miró con preocupación. «Has trabajado sin descanso durante 3 semanas». «No, estoy bien, gracias». Chi Yeon no quería irse. No podía dejar a Hijo. Especialmente ahora, que estaba tan cerca de obtener respuestas. El jueves, el 6º día de espera, sonó el teléfono. Chi Yeon corrió al jardín, lejos de la casa, y contestó. «Señora Chi, soy Hou Hon-su». «Sí, le escucho», su corazón latía con fuerza. «Los resultados están listos». «¿Puede venir?». «¿Ahora?». «Sí». «Es importante».
Chi-yeon le dijo a Zorra que necesitaba ir al banco urgentemente y pidió una hora libre. Hijo estaba en el jardín infantil, así que podía ausentarse. Zorra aceptó. Chi-yeon llegó a la oficina del detective sin poder controlar la emoción y el miedo. Hou Hon-su la recibió con rostro serio y le entregó un sobre. «Ábralo». Chi-yeon tomó el sobre con manos temblorosas. Sacó una hoja de papel y leyó, probabilidad de maternidad, 99,99%. El mundo dio vueltas. Chi-yeon se agarró del borde del escritorio para no caer. «¿Esto es verdad?», susurró. «Sí», confirmó Hou Hon-su. «Hijo es su hijo biológico». Las lágrimas brotaron de sus ojos. Cubrió su rostro con las manos, llorando de alivio, dolor y alegría, todo a la vez. «Mi hijo», susurró entre lágrimas. «Mi niño está vivo». «Está vivo». Hou Hon-su le dio tiempo para calmarse. Luego dijo, «Ahora debemos averiguar cómo sucedió exactamente. He comenzado a investigar el caso de la agencia Nueva Esperanza. Realmente tienen un historial sucio. Y creo que el hospital donde dio a luz fue parte del esquema». «¿Qué quiere decir?». «Hay motivos para creer que algunos empleados del hospital colaboraban con la agencia. Robaban recién nacidos de madres a las que les decían que sus hijos habían muerto y los vendían a parejas sin hijos a través de la agencia. Su caso no es único». Chi-yeon escuchaba, aterrorizada. «¿Pero por qué? ¿Por qué me eligieron a mí?». «Tal vez alguien les pagó para que robaran específicamente a su hijo», Hou Hon-su la miró atentamente. «Usted dijo que su esposo quería divorciarse y su amante supuestamente le dio un hijo. ¿No le parece sospechoso?». Chi-yeon se heló. «¿Cree que Song Hou y Hia estuvieron involucrados?». «Eso creo. Y necesito comprobarlo. Deme otra semana. Encontraré pruebas». Chi-yeon asintió, incapaz de hablar. Tomó los resultados de la prueba y se fue. En el autobús de regreso a casa, no pudo contener las lágrimas. Los pasajeros la miraban de reojo, pero no le importó. Hijo era su hijo. Su sangre. El niño que había llorado durante 4 años. Estaba vivo. Todo este tiempo había estado vivo, creciendo, riendo, jugando. Y ella no lo sabía. Y Song Hou y Hia. Si lo que el detective sospechaba era cierto, habían robado a su hijo. Se lo habían quitado y lo habían presentado como suyo. La ira, ardiente y furiosa, hirvió en el pecho de Chi-yeon. ¿Cómo se atrevieron? ¿Cómo pudieron hacer algo así? Pero la ira se mezclaba con miedo. ¿Qué hacer ahora? Si decía la verdad a la familia Yun, ¿qué pasaría? Ellos aman a Hijo como a su hijo. No sabían que el niño fue robado. Ellos también son víctimas. Pero Hijo es su hijo. Su carne y su sangre. Tiene derecho a él. Chi-yeon volvió a la mansión justo a la hora de recoger a Hijo del jardín infantil. Caminó con paso calmado, intentando tranquilizarse. Cuando llegó por el niño, este corrió feliz hacia ella. «Chi-yeon. Mira lo que dibujé», le dijo, extendiéndole un dibujo, figuras desprolijas que representaban a 2 personas. «Soy yo y tú». Chi-yeon tomó el dibujo y sintió un nudo en la garganta. «Muy bonito, hijo». «Eres mi niñera favorita», dijo el niño, tomándole la mano. Chi-yeon tragó saliva. «No niñera», quería decir. «Soy tu mamá. Tu verdadera mamá». Por la noche, cuando Hijo dormía, Chi-yeon se sentó en su habitación mirando los resultados de la prueba. 99,99%. Irrefutable. «Soy yo y tú». Chi-yeon tomó el dibujo y sintió un nudo en la garganta. «Muy bonito, hijo».
Eres mi niñera favorita, dijo el niño, tomándole la mano. Chi Yeon tragó saliva. No niñera, quería decir. Soy tu mamá. Tu verdadera mamá. Por la noche, cuando Hijo dormía, Chi Yeon se sentó en su habitación mirando los resultados de la prueba. 99,99%. Irrefutable. Soy yo y tú. Chi Yeon tomó el dibujo y sintió un nudo en la garganta. Muy bonito, hijo. Eres mi niñera favorita, dijo el niño, tomándole la mano. Chi Yeon tragó saliva. No niñera, quería decir. Soy tu mamá. Tu verdadera mamá. Por la noche, cuando Hijo dormía, Chi Yeon se sentó en su habitación mirando los resultados de la prueba. 99,99%. Irrefutable. Soy yo y tú. Chi Yeon tomó el dibujo y sintió un nudo en la garganta. Eres mi niñera favorita, dijo el niño, tomándole la mano. Chi Yeon tragó saliva. No niñera, quería decir. Soy tu mamá. Tu verdadera mamá. Por la noche, cuando Hijo dormía, Chi Yeon se sentó en su habitación mirando los resultados de la prueba. 99,99%. Irrefutable. Soy yo y tú. Chi Yeon tomó el dibujo y sintió un nudo en la garganta. Eres mi niñera favorita, dijo el niño, tomándole la mano. Chi Yeon tragó saliva. No niñera, quería decir. Soy tu mamá. Tu verdadera mamá. Por la noche, cuando Hijo dormía, Chi Yeon se sentó en su habitación mirando los resultados de la prueba. 99,99%. Irrefutable. Soy yo y tú. Chi Yeon tomó el dibujo y sintió un nudo en la garganta. Eres mi niñera favorita, dijo el niño, tomándole la mano. Chi Yeon tragó saliva. Debía contarle a So-ra y a Tae-yeon. ¿Pero cuándo? ¿Cómo? ¿Y si no le creen? ¿Y si intentan llevarse a Hijo y desaparecer? No, debía esperar a que el detective reuniera todas las pruebas. Entonces podría mostrarles el panorama completo. Al día siguiente, viernes, Chi Yeon llevó a Hijo al parque. El niño corría, jugaba en los columpios, reía. Chi Yeon se sentó en un banco observándolo y, por primera vez en 4 años, sintió algo parecido a la felicidad. Su hijo estaba vivo. Y estaba cerca. Pero la felicidad estaba envenenada por el miedo a perderlo de nuevo. Esa misma tarde sonó el teléfono. Era Hou Hon-soo. He encontrado algo importante, dijo. Necesito mostrárselo. ¿Puede venir mañana? Sí, por supuesto. El sábado, Chi Yeon volvió a tomarse un permiso, alegando asuntos personales. So-ra fue comprensiva y ni siquiera preguntó detalles. En la oficina del detective, Chi Yeon vio fotos y documentos desplegados sobre la mesa. He investigado a su ex. Lee Jia, comenzó Hou Hon-soo. Y encontré cosas interesantes. Primero, mire estas fotos. Le mostró impresiones de redes sociales, fotos de Jia de hace 4 años. En cada una llevaba distintos vestidos, supuestamente mostrando su embarazo. Ahora miren atentamente, continuó el detective. ¿Ven las inconsistencias? Chi Yeon examinó las imágenes. En una foto, fechada en el 5º mes de embarazo, la barriga de Jia era bastante grande. En la siguiente, una semana después, parecía más pequeña. Son barrigas falsas, dijo Hou Hon-soo. Mostré estas fotos a un experto. Confirmó, no era un embarazo real. Chi Yeon miraba las fotos sin poder creer lo que veía. Pero, ¿cómo? ¿No estaba embarazada en absoluto? Exactamente.
Revisé sus registros médicos. Lee Jia no acudió a control prenatal. No hay registros de embarazo. Pero sí hay registros de hace 3 años, cuando le diagnosticaron una condición que hacía extremadamente improbable un embarazo. Entonces no podía dar a luz. Correcto. Pero quería que todos pensaran que podía. Y consiguió un niño. Su hijo. Chi Yeon sintió cómo la ira volvía a subir por su pecho. ¿Tiene pruebas de su relación con la agencia? Aún no directas. Pero encontré otra cosa. Hou Hon-su sacó otro documento. Extracto de la cuenta de su ex esposo. Hace 4 años, una semana antes de su fecha de parto, transfirió una gran suma a una tal Seo Min, directora de la agencia Nueva Esperanza. Chi Yeon tomó el documento. ¿Cuánto? 50 millones de won. Una suma enorme. Chi Yeon nunca había visto tanto dinero. ¿Esto es el pago por el robo de mi hijo? Parece que sí. También encontré un vínculo entre la agencia y el hospital donde dio a luz. Una de las enfermeras que trabajaba allí hace 4 años, Wang Jisoo, renunció un mes después de su caso. Recibió una gran suma en su cuenta, también de la agencia. Creo que ella fue quien físicamente tomó a su hijo y se lo entregó a la agencia. Chi Yeon se quedó sentada, atónita. Todo era cierto. Su hijo fue robado. Por encargo de Song Hou y Jia. ¿Qué debo hacer?, preguntó. Tenemos pruebas suficientes para acudir a la policía, respondió Hou Hon-su. Pero primero debe hablar con la familia Jun. Ellos tienen derecho a conocer la verdad. También son víctimas en esta historia. Chi Yeon asintió. Sí. Era hora de hablar. El domingo por la noche, cuando Hijo ya dormía, Chi Yeon pidió una reunión con So-ra y Tae Yeon. Se sentaron en la sala de estar. Los esposos Jun la miraban con ligera preocupación. ¿Qué sucede, Chi Yeon?, preguntó So-ra. Chi Yeon estaba de pie frente a ellos, con la carpeta de documentos apretada en las manos. Su corazón latía con fuerza, sus manos temblaban. Respiró hondo. Debo contarles algo muy importante, comenzó. Y será un shock para ustedes. Pero les pido que me escuchen hasta el final. Tae Yeon y So-ra se miraron. Les escuchamos, dijo Tae Yeon. Chi Yeon abrió la carpeta y sacó la fotografía de un recién nacido. Era la única foto que había logrado tomar de su hijo en el hospital, mientras estaba sobre su pecho. Hace 4 años di a luz a un hijo, dijo con voz baja. Pero me dijeron que había muerto. No me permitieron verlo, ni hacerle un funeral. Creí que había muerto. Durante 4 años lo lloré. Las lágrimas le corrían por el rostro, pero continuó. Pero no murió. Lo robaron del hospital y lo vendieron a través de una agencia de adopción. Esa agencia era Nueva Esperanza. So-ra palideció. Tae Yeon se incorporó. ¿Qué quiere decir?, preguntó. Chi Yeon sacó los resultados de la prueba de ADN y se los entregó. Hijo es mi hijo biológico. Hice la prueba. Aquí están los resultados. Tae Yeon tomó la hoja y la leyó. Su rostro se volvió gris. So-ra se aferró a su mano, mirando el papel. No. Esto no puede ser verdad, susurró. Sé que es un shock, dijo Chi Yeon, sentándose frente a ellos. Yo también me quedé en shock cuando lo descubrí. Pero es verdad. La agencia por la que adoptaron a Hijo se dedicaba a robar bebés. Decían a las madres que sus hijos habían muerto, y luego los vendían. ¿Pero cómo? ¿Cómo lo supo? So-ra la miraba con los ojos muy abiertos. Las marcas de nacimiento, respondió Chi Yeon. En la espalda de Hijo, debajo del omóplato izquierdo, 3 lunares formando un triángulo.
Los vi en la espalda de mi hijo cuando nació. Y cuando vi los mismos lunares en Hijo, lo entendí. Tae-yeon se levantó y caminó por la habitación. Esto es imposible. La agencia nos dio todos los documentos. Todo era legal. Los documentos eran falsos, dijo Chi-yeon. El detective privado que contraté encontró pruebas. La agencia trabajaba con empleados corruptos del hospital. Robaban niños y confeccionaban certificados de defunción falsos. Sacó otros documentos, extractos bancarios, información sobre la enfermera Wang Jisoo, fotos de Jia con barriga falsa. Además, continuó Chi-yeon, y su voz temblaba de ira, mi hijo fue robado por encargo. Mi ex esposo pagó a la agencia 50 millones de won para que se llevaran específicamente a mi hijo. Porque su amante no podía tener hijos, pero querían que todos creyeran que ella había dado a luz. So-ra se cubrió la boca con la mano, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Dios mío, susurró. Nosotros. ¿Compramos a un niño robado? Ustedes no lo sabían, dijo Chi-yeon con suavidad. También son víctimas en esta historia. La agencia los engañó igual que a mí. Tae-yeon volvió al sofá y se sentó junto a su esposa. Parecía atónito. ¿Y ahora qué pasará? Preguntó con voz áspera. Quiero recuperar a mi hijo, dijo Chi-yeon, y en su voz había firmeza. Pero también entiendo que Hijo los quiere. Ustedes lo criaron, lo cuidaron. Son buenas personas. No quiero arrebatarle la familia que conoce. ¿Qué propone? So-ra la miraba entre lágrimas. Quiero que la verdad salga a la luz. Quiero que quienes hicieron esto reciban su castigo. La agencia, la enfermera, mi ex esposo y su amante, todos deben rendir cuentas. Y en cuanto a Hijo. Chi-yeon se detuvo, eligiendo cuidadosamente las palabras. Quiero ser su madre. Pero no quiero arruinar su vida. Tal vez podamos encontrar una manera de compartirlo. ¿Custodia compartida? Tae-yeon y So-ra se miraron. Luego Tae-yeon asintió. Tenemos que pensarlo, dijo. Es demasiado para procesarlo de inmediato. Pero si lo que dice es cierto, la apoyaremos. Ayudaremos a llevar a los culpables ante la justicia. Gracias, susurró Chi-yeon. So-ra se levantó y se acercó a ella. De repente, la abrazó. Lo siento mucho, dijo entre lágrimas. Siento que hayas pasado por esto. Chi-yeon la abrazó de vuelta, y ambas lloraron juntas, dos mujeres engañadas por un sistema cruel. A la mañana siguiente, Tae-yeon contactó con el abogado de la familia. Los tres, Chi-yeon, Tae-yeon y So-ra, se reunieron con él y expusieron toda la situación. El abogado, un hombre experimentado llamado Oh-sang Hae-un, revisó cuidadosamente todos los documentos. Tienen un caso sólido, dijo. La prueba de ADN es irrefutable. Los documentos financieros muestran la conexión entre el señor Son y la agencia. Las fotos falsas del embarazo de la señora Lee. Todo esto junto pinta un cuadro claro de conspiración criminal. ¿Qué debemos hacer ahora?, preguntó Tae-yeon. Debemos acudir a la policía y a la fiscalía, respondió el abogado. Este es un caso de secuestro de un niño, falsificación de documentos y fraude. Los culpables pueden recibir penas severas. ¿Y qué pasará con Hijo? So-ra apretaba la mano de su esposo. Legalmente, la señora Chi es su madre biológica y tiene todos los derechos. Sin embargo, dado que el niño pasó los primeros años de su vida con ustedes y está apegado a ustedes, el tribunal probablemente considerará su bienestar. La custodia compartida es un escenario muy posible. Chi-yeon sintió un alivio profundo. ¿Cuándo debemos ir a la policía? Cuanto antes, mejor. Mañana por la mañana, si es posible.
Quedaron en encontrarse al día siguiente en la comisaría. Chi Yeon regresó a la mansión con el corazón pesado. La conversación con Ji-ho sería difícil, tenía que decirle la verdad, pero no todavía. Primero debía resolver la parte legal. Por la noche, al acostar a Ji-ho, el niño preguntó, Chi Yeon, ¿por qué mamá llora? Solo está un poco triste, respondió Chi Yeon, acomodándole la manta. ¿Por mi culpa? No, por supuesto que no. Mamá y papá te aman mucho. ¿Y tú me amas? Ji-ho la miró con sus grandes ojos. Chi Yeon sintió que su corazón se encogía. Más que a nada en el mundo, susurró, besándole la frente. Al día siguiente, martes, los tres fueron a la comisaría. El detective Hou Hon-su también se unió, llevando todos los materiales reunidos. El caso lo tomó un investigador experimentado, el capitán Lee. Escuchó su relato, revisó los documentos y coincidió en que había motivos suficientes para abrir un caso penal. Comenzaremos con la agencia Nueva Esperanza, dijo. Realizaremos un allanamiento y confiscaremos los documentos. Si se confirma que estuvieron involucrados en robos de bebés, será un caso de gran impacto. ¿Y Son Hou y Lee Jia? Preguntó Chi Yeon. También serán citados a declarar. Si se demuestra que ordenaron el secuestro, serán responsables. Todo comenzó a moverse muy rápido. Al día siguiente, la policía allanó la oficina de la agencia Nueva Esperanza. La directora Seo Min fue arrestada en su lugar de trabajo. En las computadoras de la agencia encontraron una base de datos con información de decenas de niños robados. El caso era aún más grande de lo que se pensaba. Son Hou y Lee Jia fueron citados a declarar el viernes. Chi Yeon no estuvo presente, pero el abogado Oh Sang Ha-hyun la mantuvo informada. Al principio negaron todo. Pero cuando les mostraron las transferencias bancarias, las fotos de Jia con barriga falsa y los resultados de la prueba de ADN, sus coartadas comenzaron a derrumbarse. Jia fue la primera en quebrarse. Confesó que realmente no podía tener hijos, y que cuando Chi Yeon quedó embarazada, ella y Son Hou decidieron robar al niño y presentarlo como suyo. Son Hou encontró la agencia mediante un conocido, pagó, y ellos organizaron todo lo demás. Son Hou intentó culpar a Jia, alegando que fue idea suya. Pero las pruebas eran irrefutables, él hizo los pagos y firmó el contrato con la agencia. Ambos fueron arrestados, así como la enfermera Wang Ji-soo, que físicamente tomó al bebé de la habitación y se lo entregó a la agencia. La directora Seo Min y otros 3 empleados también fueron arrestados por organizar la operación criminal. El caso atrajo gran atención mediática. Los medios difundieron la historia, niños robados, agencia corrupta, conspiración criminal. Chi Yeon se mantuvo alejada de las cámaras, protegiendo la privacidad de Ji-ho. Pero un día, 2 semanas después del inicio de la investigación, los periodistas la encontraron en la entrada de la mansión Yun. Ella se negó a dar entrevistas, pero un reportero gritó, «Señora Chi, ¿qué siente al saber que su hijo está vivo?» Chi Yeon se detuvo, se dio la vuelta y miró directamente a la cámara. «Siento que se ha hecho justicia», dijo con voz baja pero firme. «Y que quienes me arrebataron a mi hijo recibirán lo que merecen». Los reporteros grabaron cada palabra, pero Chi Yeon siguió caminando hacia la casa, donde la esperaba su hijo. Pasaron 3 meses. El caso estaba en el tribunal. Son Hou, Lee Jia, Seo Min y otros acusados comparecieron. El juicio fue largo y difícil, pero las pruebas eran irrefutables. Son Hou recibió 8 años de prisión por complicidad en el secuestro y fraude. Lee Jia, 6 años. Seo Min, como organizadora, 12 años. La enfermera Wang Ji-soo, 5 años. Para Chi Yeon fue una victoria. Pero la verdadera lucha aún estaba por venir, la lucha por el corazón de su hijo. Ji-ho conoció la verdad un soleado día de octubre. Sorra,
Taeyeon y Chiyeon se sentaron con él en la sala y, despacio y con cuidado, se lo contaron. El niño escuchó en silencio. Cuando terminaron, miró a Chiyeon. «¿Entonces tú eres mi mamá?», preguntó suavemente. «Sí», respondió Chiyeon, conteniendo las lágrimas. «Yo te di a luz. Pero personas malas te me arrebataron y pensé que habías muerto. Te busqué durante 4 años. Y te encontré». Hijo guardó silencio, procesando la información. Luego miró a Zorra. «¿Y tú no eres mi mamá?». Zorra lloró. «Te amo como a un hijo, hijo. Siempre te amaré. Pero Chiyeon es tu verdadera mamá». «¿Pero puedo llamarte mamá también?», preguntó el niño, y sus labios temblaron. «Por supuesto, cariño». Zorra lo abrazó. Hijo la abrazó a ella y luego extendió la mano hacia Chiyeon. Ella se acercó y los abrazó a ambos, y los tres se quedaron así, llorando y consolándose mutuamente. A partir de ese momento comenzó una nueva vida. El tribunal decretó la custodia compartida. Hijo pasaría la mitad del tiempo con la familia Yun y la otra mitad con Chiyeon. No fue fácil, especialmente para el niño, que debía acostumbrarse a 2 hogares, a 2 madres. Pero todos hicieron su mayor esfuerzo. Chiyeon encontró un nuevo trabajo, en un estudio de diseño donde había trabajado antes de casarse. Su antiguo jefe, al enterarse de su historia, le ofreció regresar. El sueldo era bueno y el horario flexible. Chiyeon pudo alquilar un pequeño pero acogedor apartamento en un piso inferior, para que Hijo tuviera su propia habitación. El niño se fue adaptando poco a poco. Al principio se confundía sobre cómo llamar a cada madre, pero con el tiempo encontró una solución: Zorra sería mamá y Chiyeon Eoma. Ambas madres aceptaron la idea con gratitud. Taeyeon y Zorra demostraron ser sorprendentemente generosos. No intentaron relegar a Chiyeon, al contrario, la apoyaban en todo. Entendían que Hijo necesitaba a ambas madres y hacían todo lo posible para que la transición fuera suave. Un día de diciembre, cuando Hijo estaba con Chiyeon, decoraban juntos un pequeño árbol de Navidad. El niño colgó un adorno y la miró. «Eoma», dijo. «Me alegra que me hayas encontrado». Chiyeon lo abrazó, apretándolo contra sí. «A mí también, cariño». «A mí también». «¿Y ya no estarás triste?». «No. Mientras estés conmigo, no estaré triste». Hijo sonrió y la abrazó con más fuerza. Esa noche, cuando el niño se durmió en su nueva habitación, Chiyeon se sentó junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. 4 años atrás lo había perdido todo: esposo, hijo, hogar, ella misma. Pensó que nunca se recuperaría, que su vida había terminado. Pero sobrevivió. Luchó. Encontró a su hijo. El camino había sido largo y doloroso. Y aún quedaban desafíos por delante. Hijo necesitaba tiempo para aceptarla plenamente como madre. Pero ahora tenían tiempo. Toda la vida por delante. Chiyeon miró al niño dormido. Su rostro estaba tranquilo, su respiración pausada. En su espalda, sabía, había 3 pequeñas marcas en forma de triángulo. La señal del destino que la había llevado hasta él. «Buenas noches, hijo mío», susurró. «Te amo. Y nunca más te dejaré ir». Afuera caía la primera nieve. Pero dentro del apartamento hacía calor. Chiyeon se levantó, cubrió a Hijo con la manta y lo besó en la frente. Una nueva vida apenas comenzaba. Y esta vez sería feliz. Su respiración pausada. En su espalda, sabía, había 3 pequeñas marcas en forma de triángulo. La señal del destino que la había llevado hasta él. «Buenas noches», susurró. «Te amo. Y nunca más te dejaré ir». Afuera caía la primera nieve. Pero dentro calor. Chiyeon se levantó,
Cubrió a Hijo con la manta y lo besó en la frente. Una nueva vida apenas comenzaba. Y esta vez sería feliz. Su respiración pausada. En su espalda, sabía, había 3 pequeñas marcas en forma de triángulo. La señal del destino que la había llevado hasta él. Buenas noches, susurró. Te amo. Y nunca más. Afuera caía la primera nieve. Pero dentro calor. Chi Yeon se levantó, cubrió a Hijo con la manta y lo besó en la frente. Una nueva vida apenas comenzaba. Y esta vez sería feliz. Su respiración pausada. En su espalda, sabía, había 3 pequeñas marcas en forma de triángulo. La señal del destino que la había llevado hasta él. Buenas noches. Te amo. Y nunca más. Afuera caía la primera nieve. Pero dentro calor. Chi Yeon se levantó, cubrió a Hijo con la manta y lo besó en la frente. Una nueva vida apenas comenzaba. Y esta vez sería feliz. Su respiración pausada. En su espalda, sabía, había 3 pequeñas marcas en forma de triángulo. La señal del destino que la había llevado hasta él. Buenas noches. Te amo. Y nunca más. Afuera caía la primera nieve. Pero dentro calor. Chi Yeon se levantó, cubrió a Hijo con la manta y lo besó en la frente. Una nueva vida apenas comenzaba. Y esta vez sería feliz. Su respiración pausada. En su espalda, sabía, había 3 pequeñas marcas en forma de triángulo. La señal del destino que la había llevado hasta él. Buenas noches. Te amo. Y nunca más. Afuera caía la primera nieve. Pero dentro calor. Chi Yeon se levantó, cubrió a Hijo con la manta y lo besó en la frente. Una nueva vida apenas comenzaba. Y esta vez sería feliz. Su respiración pausada. En su espalda, sabía, había 3 pequeñas marcas en forma de triángulo. La señal del destino que la había llevado hasta él. Buenas noches. Te amo. Y nunca más. Afuera caía la primera nieve. Pero dentro calor. Chi Yeon se levantó, cubrió a Hijo con la manta y lo besó en la frente. Nueva vida apenas comenzaba. San Yeon se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros temblaban. No lo sabía entonces, murmuró entre los dedos. Hace 5 años, realmente creía mi madre. Me mostró el certificado, trajo a un médico que confirmó el diagnóstico. Le creí. Pensé que me habías traicionado. Estaba furioso, confundido, sin saber cómo reaccionar. Ella manejó todo. Me dijo que lo mejor era dejarte ir, olvidarte. Fui un cobarde. Permití que te echara con el bebé. Bajó las manos. Sus ojos estaban enrojecidos. Pero hace 3 años quedé estéril de verdad. Por una infección. Los médicos dijeron que era irreversible. Entonces empecé a pensar. Si ahora no podía tener hijos, ¿cómo podía mi madre estar tan segura de que no podía antes? Le pedí los documentos, aquel certificado. Al principio se negó, pero luego me lo mostró. Lo llevé a un perito independiente. Me dijo que el sello era falso. Que la firma no cumplía los estándares médicos de aquella época. Johnny lo escuchaba sin interrumpir. Las lágrimas le caían por las mejillas, pero no las secaba. Entonces entendí que mi madre había mentido, continuó San Yeon. Que Zoe era mi hija. Mi única hija. Y la había perdido. Intenté encontrarte. Pero desapareciste. Cambiaste de dirección, de teléfono, de trabajo.
Busqué durante más de un año, pero no te hallé. Y luego me derrumbé. Caí en depresión. Intenté quitarme la vida. No podía vivir sabiendo lo que había hecho. Miró a Juni. No pido perdón. Sé que no lo merezco. Pero quiero que sepas que nunca quise hacerte daño. Fui un idiota, un títere en manos de mi madre. Y pagué por ello. Perdí lo único que importaba. Juni guardó silencio largo rato. Luego preguntó en voz baja, ¿quieres verla? ¿A Zoe? Sanjeon se estremeció. Sus labios temblaron. Yo. No tengo derecho. No lo merezco. Es tu hija, dijo Juni con firmeza. Y ella merece saber quién es su padre. No por ti. Por ella. Todo niño tiene derecho a conocer a ambos padres. Sanjeon rompió a llorar. En silencio, pero las lágrimas corrían por su rostro y caían sobre la mesa. Gracias. Susurró. Gracias por eso. Hichul observaba la escena en silencio. Veía el arrepentimiento sincero de Sanjeon. Este hombre no era un villano, era débil, manipulable, pero no malvado. La verdadera villana era Aejin. Ella había destruido las vidas de todos a su alrededor por sus ambiciones. Sanjeon, habló Hichul por primera vez, ¿testificarás en el tribunal? ¿Contarás la verdad sobre cómo tu madre falsificó los documentos? Sanjeon levantó la mirada y asintió. Sí. Contaré todo. Mi madre debe responder por lo que hizo. No solo destruyó tu vida, Juni, también la mía. Y mi actual esposa. Se sonrió con amargura, Yurra se casó conmigo no por amor. Su padre la obligó, en acuerdo con mi madre. Somos infelices juntos. Ella quiere hijos, y yo no puedo dárselos. Nuestro matrimonio es un cascarón vacío. Todo lo relacionado con mi madre se convirtió en mentira y desgracia. Entonces ayúdanos a ganar este caso, pidió Hichul, da tu testimonio. Describe detalladamente cómo tu madre te manipuló. Será la prueba clave. Lo haré, dijo Sanjeon mirando a Juni, debo hacerlo. Al menos esto. Hablaron un poco más. Sanjeon preguntó por Zoe, qué le gustaba, cómo estudiaba, en qué se interesaba. Juni le contaba, y Hichul veía cómo su voz se suavizaba. Ella perdonaba a Sanjeon, no porque él mereciera el perdón, sino porque ya no quería cargar con odio. Al salir del café, Hichul acompañó a Juni hasta el coche. Ella se volvió hacia él. Gracias por organizar esta reunión, dijo, tenía que escuchar esto de él. Tenía que entender que él también fue una víctima. Pero eso no lo exime de responsabilidad, le recordó Hichul, permitió que su madre lo manipulara. No te protegió a ti ni a Zoe. Es culpable de eso. Lo sé. Pero lo admitió. Está dispuesto a arreglarlo. Eso ya es algo. Hichul asintió. La entendía. Juni era más fuerte que muchas personas que él conocía. Había sobrevivido a traición, pobreza y soledad, y no se había amargado. No había perdido la capacidad de perdonar. En ese momento comprendió que se había enamorado de ella de nuevo. O quizás nunca había dejado de amarla. La audiencia en el colegio de abogados fue tensa. El representante de la familia Lin, un abogado de mediana edad con expresión arrogante, acusó a Hichul de conflicto de intereses. Afirmó que él usaba su posición para vengarse personalmente y que su relación con la clienta iba más allá de lo profesional. Hichul se defendió meticulosamente. Presentó pruebas de que no había visto a Juni en 8 años. Que ella acudió a él como cliente normal, sin saber que él dirigía la corporación. Que todas sus acciones estuvieron estrictamente dentro de la ley y la ética profesional. La comisión del colegio escuchó a ambas partes y deliberó durante 2 horas.
Hichul esperaba en el pasillo, consciente de que se decidía su futuro y el del caso de Juni. Finalmente, se abrió la puerta y el presidente de la comisión anunció la decisión. Tras considerar todas las circunstancias, la comisión concluye que la queja es infundada. El abogado Wan actuó conforme a los estándares profesionales. No se aplicarán medidas disciplinarias. Caso cerrado. Hichul exhaló aliviado. Había ganado la primera batalla. Ahora le esperaba la principal, el juicio. La audiencia se programó para principios de otoño. Hichul y su equipo se prepararon meticulosamente. Ensayaron cada pregunta, cada respuesta. Prepararon a los testigos, el doctor No, que confirmaría la falsificación Kao Song-jin, que relataría la manipulación durante el despido de Juni, los vecinos que vieron cómo Juni fue expulsada y el propio San Yeon, que testificaría contra su madre. Juni también se preparaba. Hichul practicaba con ella cómo responder al juez, cómo mantenerse firme ante un interrogatorio hostil, cómo conservar la calma cuando el abogado de la contraparte intentara desestabilizarla. Recuerda, le decía, la verdad está de tu lado. Habla de manera simple y honesta. No adornes, no exageres. Solo relata cómo fueron los hechos. El juez percibirá la sinceridad. Juni asentía, tomaba notas y repetía las respuestas. Estaba asustada, pero decidida. La víspera del juicio, Hichul la invitó a su oficina. Revisaban los últimos documentos cuando Juni, de repente, apartó los papeles y lo miró. Hichul, quiero decirte algo, comenzó en voz baja, pase lo que pase en el juicio, quiero que sepas. Nunca dejé de amarte. Incluso cuando me fui hace 8 años, incluso cuando me casé con otro. Siempre estuviste en mi corazón. El único verdadero. Hichul se quedó paralizado. Su corazón latía desbocado. Juni. No digas nada, levantó la mano, sé que te hice daño. Sé que no merezco una segunda oportunidad. Solo quería que supieras la verdad. Toda la verdad. Hichul se levantó, rodeó la mesa y se arrodilló frente a ella. Tomó sus manos entre las suyas.
Sí, susurró. 1000 veces sí. Zoe corrió, vio lo que ocurría y gritó de alegría. Sang-yoon, sentado un poco más lejos, sonrió y aplaudió. Estaba sinceramente feliz por ellos. Felicidades, dijo acercándose. Se merecen esta felicidad. Zoe abrazó a Hichul y a Juni al mismo tiempo, chillando de emoción. ¿Seremos una familia de verdad?, preguntó. ¿Con mamá, con Hichul y con papá Sang-yoon? Sí, cielo, dijo Juni acariciando su cabeza. Tendrás una gran familia. Mamá y 2 papás que te aman. ¿No es maravilloso? Zoe asintió, radiante. Es lo mejor de todo. Pasaron el resto del día en el parque. Hicieron volar la cometa, comieron la comida que Juni había traído, se rieron. Por primera vez en muchos años, todos se sentían completos y felices. Cuando el sol comenzó a ponerse, se prepararon para irse. Sang-yoon se despidió de Zoe, prometiéndole llevarla al zoológico el fin de semana. La niña aceptó alegremente. Hichul llevó a Juni y Zoe a casa. En el coche sonaba música suave. Zoe se quedó dormida en el asiento trasero. Juni miraba el anillo en su mano, sin poder creer que fuera real. ¿Eres feliz?, preguntó Hichul suavemente. Más que nunca, respondió ella. No pensé que después de todo lo que pasó pudiera ser feliz. Pero me demostraste que es posible. Que se puede empezar de nuevo, incluso cuando parece que todo está perdido. Los dos empezamos de nuevo, dijo Hichul, tomando su mano sin apartar la vista del camino. Durante 8 años viví como un robot. Trabajaba, ganaba dinero, ganaba casos. Pero no vivía de verdad. Tú me devolviste a la vida. Tú y Zoe. Juni apretó su mano. ¿Sabes qué es lo más sorprendente?, susurró. Si no hubiéramos pasado por todo ese dolor, todas esas mentiras y sufrimientos, no habríamos llegado a este momento. No valoraríamos tanto lo que tenemos ahora. Tal vez todo tenía que suceder así. Tal vez, asintió Hichul. Pero aún así, me hubiera gustado que no tuvieras que pasar por eso. Haber podido protegerte de ese dolor. Me protegiste, sonrió Juni. Cuando más lo necesitaba. Me diste justicia. Me diste futuro. Nos diste futuro. Llegaron a la casa de Juni. Hichul tomó cuidadosamente a la dormida Zoe en brazos y la llevó al apartamento. La acostó en la cama, la cubrió con la manta. Le besó la frente. Zoe sonrió somnolienta, sin despertar. Juni estaba en la puerta de la habitación, observándolos. Cuando Hichul salió, lo abrazó. ¿Te quedarás?, preguntó suavemente. Siempre, respondió él, besándola. Fueron al salón y se sentaron en el sofá. Juni se recostó sobre su hombro. ¿Cuándo será la boda?, preguntó. Cuando quieras. Incluso mañana. Juni se rió. Hagámosla en otoño. Cuando las hojas se vuelvan doradas. Es mi estación favorita. En otoño, asintió Hichul. Haremos una ceremonia pequeña. Solo los más cercanos. Mis colegas, tus amigos, Sang-yoon y Zoe. Perfecto. Se quedaron en silencio, escuchando el viento entre los árboles. Juni pensaba en el largo camino que había recorrido, en esos 5 años de pobreza y lucha, en el miedo y la desesperación que sintió, y en cómo todo había cambiado. Hichul llamó. ¿Crees que Aejin algún día entenderá lo que hizo? Hichul reflexionó. No lo sé. Algunas personas son incapaces de reconocer sus errores. Son demasiado orgullosas, demasiado convencidas de su propia rectitud. Pero eso ya no es nuestro problema. Recibió lo que merecía. Que viva con sus decisiones. Di Sang-yoon.
Me alegra que intente enmendarse. Que quiera ser padre de Zoe. Es buena persona, que cayó bajo la influencia de un manipulador, dijo Hichul. Pero encontró la fuerza para romper esas cadenas. Eso requiere coraje. Sí, asintió Juni. Zoe merece conocer a ambos padres. No quiero privarla de su padre, a pesar del pasado. Eres una mujer increíble, Hichul la besó en la coronilla. Pasaste por el infierno y no te llenaste de rencor. Enseñaste a Zoe la bondad, pese a la crueldad del mundo. Es un don raro. Solo quería que creciera sin odio en el corazón, susurró Juni. Que creyera en las personas, en la bondad, en la justicia. Incluso cuando parecía que el mundo estaba en nuestra contra. Hablaron hasta entrada la noche. Del futuro, de planes, de sueños. Hichul le contaba cómo quería llevar a Zoe al parque de diversiones el fin de semana siguiente, comprarle el libro que soñaba. Juni compartía ideas para la cafetería, nuevas recetas, planes de expansión. Construían su futuro juntos, ladrillo a ladrillo. Cuando Hichul se preparó para irse, Juni lo acompañó hasta la puerta. ¿Nos vemos mañana?, preguntó. Por supuesto. Te recogeré para desayunar. Conozco un lugar excelente. Ella lo besó de despedida, y él se fue. Juni cerró la puerta, se apoyó en ella y cerró los ojos. Su sonrisa no desaparecía. Fue a la cocina, se hizo un té, se sentó junto a la ventana y observó la ciudad nocturna. Pensaba en cómo había cambiado su vida en estos últimos meses. De la desesperación a la esperanza. De la pobreza a la abundancia. De la soledad al amor. Durante 5 años ahorró dinero para la prueba de ADN, sin saber si conduciría a algo. Pero creyó. Creyó que la verdad triunfaría. Que la justicia existe. Que su hija algún día conocería la verdad sobre quién era realmente. Y ese día llegó. Zoe conocía la verdad. Sabía que era Lim Zoe, hija de Sanyun. Sabía que su madre luchó por ella durante 5 años. Sabía que era amada, por su madre, su padre y Hichul, que se había convertido en su segunda figura paterna. Juni miró el anillo en su dedo. Brillaba a la luz de la luna que entraba por la ventana. Símbolo de un nuevo comienzo. Símbolo del amor que sobrevivió 8 años de separación, dolor y mentiras. Recordó aquel día en que entró a la oficina del CEO de la firma legal y vio a Hichul. Cómo palideció al reconocerla. Cómo su voz tembló al pronunciar su nombre. Cómo la miró, con dolor, desconfianza, pero también con esperanza. Entonces no sabía cómo terminaría todo. Temía que se negara a ayudarla, que no la perdonara por desaparecer 8 años atrás. Pero él ayudó. No solo como abogado, sino como alguien que todavía se preocupaba por ella. Y ahora estaban aquí. Juntos. Con su hija durmiendo en la habitación contigua, con la tranquilidad en el alma, con un futuro que parecía brillante. Juni terminó su té y se fue a dormir. Antes de acostarse, miró a la habitación de Zoe. La niña dormía abrazando al osito de peluche que le había dado Hichul. En su rostro había una sonrisa. Buenas noches, cielo, susurró Juni. Mañana será un nuevo día. El primer día de nuestra nueva vida. Cerró la puerta y se fue a su habitación. Se acostó, se tapó con la manta. Afuera, la luna iluminaba el mundo con su luz plateada. La ciudad dormía. Pero en ese pequeño apartamento latían 3 corazones, llenos de esperanza, amor y fe en el futuro. La historia de Juni, que comenzó con dolor y traición, terminó en un triunfo de justicia. La familia Lim, que destruyó su vida, recibió lo que merecía. Zoe conoció la verdad sobre su origen. Sanyun tuvo la oportunidad de corregir los errores del pasado.
Y Hichul y Johnny se reencontraron tras 10 años de separación y comprendieron que el amor es más fuerte que la mentira, que el dolor y que el tiempo. Ahora tenían toda la vida por delante. Toda la vida para ser felices. Toda la vida para criar a Zoe, amarse y construir su familia. Y no iban a dejar pasar esta segunda oportunidad. La historia terminó. Pero su vida apenas comenzaba.